Bueno, hola, hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de nuestro podcast de El 5. Como saben, aquí tomamos diferentes temas sobre emprendedores, startups y hoy venimos con un tema supremamente enriquecedor que son las automatizaciones. Y para eso tenemos un invitado muy especial que es Juan Pablo Holguín. Queremos darte la bienvenida a este maravilloso espacio. Hola Sami, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con ustedes. Esperamos que este espacio sea muy agradable. Bueno, les contamos que Juan Pablo es estratega digital. Juan Pablo lleva más de 5 años de experiencia en todo este gremio y además es docente en la Universidad Católica de Pereira y en este momento, por la coyuntura del tema además, se centra en todos estos procesos de automatización en la universidad. Entonces hoy queremos hablar un poquito de todo esto, la importancia que tiene en el mundo laboral y sobre todo pues desde la experiencia de Juan Pablo y cómo lo vive día a día, también en estos ámbitos, ¿cierto? Tanto personales como profesionales y además que él como docente puede verlo en la parte académica y en la formación de sus estudiantes. Entonces, bueno, queremos darte la palabra, que nos hables un poquito de ti, que podamos empezar dando un contexto sobre qué es una automatización para quienes no lo saben. Bueno, Sami, muchas gracias. Bueno, ya como lo me venían presentando, yo soy docente acá en la Universidad Católica, doy cátedra en el programa de Comunicación Social Periodismo, también en algunos programas de diseño. La necesidad por la automatización es una respuesta que se viene dando precisamente por la saturación de muchas cosas que pasan en entornos digitales, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí es donde vemos como la necesidad de mejorar un poco algunas cosas que tal vez operativamente no las logramos resolver de la mejor manera. Entonces, llegamos como a esa necesidad. Entonces, investigando un poco, este tema de las automatizaciones es algo que he venido trabajando ya desde hace algunos meses, más o menos unos 8 o 9 meses. Y primero tratamos de entender cómo qué se puede mejorar, ¿cierto? Bueno, ¿qué entendemos por una automatización? Una automatización simplemente hace referencia de cualquier proceso humano que lo pueda reemplazar alguna máquina o algún proceso pues, automatizado, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces tratamos como de identificar eso. Y a partir de ahí pues es una exploración muy amplia y ya logramos llegar a algunos escenarios muy interesantes desde el email marketing y desde los asistentes virtuales, que es donde hemos logrado como los principales avances. Bueno, súper. Desde tu perspectiva, como tú dices, como lo has venido investigando y has venido abarcando este tema, ¿qué crees o qué factores consideras que han sido como determinantes en todo este proceso de la automatización que han cambiado el rumbo del trabajo? Porque como tú lo dices, hay diferentes, por decirlo así, aristas en las que se puede utilizar la automatización. Bueno, lo primero que hay que entender es que la automatización no es un concepto nuevo. Realmente la automatización es un concepto que viene trabajándose desde más o menos el siglo XVIII, desde los procesos industriales, específicamente en el sector textil. Pero digamos que ya sobre todo con el tema de la pandemia y algunos procesos pues, que han pasado recientemente, algunas situaciones específicas, nos hemos enfrentado a un nuevo concepto que es la automatización de procesos digitales. Entonces ahí es donde el concepto pues cambia un poco. ¿Cómo ha afectado, cómo funciona este tema en la parte del empleo, en la parte de los procesos organizacionales? Bueno, hay que entender varias cosas. Cuando nosotros hablamos de automatización industrial, simplemente estamos buscando algún proceso que se pueda mejorar. Si lo miramos desde una lógica un poco más comunicativa, es un proceso casi que unidireccional. Hay un proceso que tiene un punto A, B, C y D. ¿Cómo lo voy a mejorar? ¿Cómo mejoro los tiempos, la calidad, el resultado, etcétera, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de procesos de automatización en entornos digitales, ya hay un factor mucho más interesante y es el factor humano, que ahí es donde empieza a complicarse un poco la cosa, porque yo puedo optimizar procesos de comunicación y relación con el usuario, pero si yo no tengo la empatía y el conocimiento de mi público, o de las personas a las que me estoy dirigiendo, tal vez ese proceso de automatización se tiende a complicar un poco y nos empezamos a estrellar y decimos, no, es que esto no funciona, es que esto no debería ser así. Entonces hay que tener en cuenta, eso es una balanza donde hay que tener en cuenta muchos factores y muchos elementos para que uno diga, esto funciona o esto no funciona definitivamente. Ok, y para lo que tú dices, como llegar al punto que se debe utilizar, no sé, el lenguaje, la manera en la que hables, o las respuestas, ¿cómo hacer para saber cómo proceder con ese proceso? Valga la redundancia.
Bueno, resulta que las automatizaciones no son compatibles con todos los procesos productivos, ¿cierto? O sea, yo siempre he sido un partidario o un enamorado de los diagnósticos y de entender el comportamiento de mi marca. O sea, siempre que tengo la posibilidad de estar en algún espacio, yo soy muy redundante en el tema de que si yo no me conozco como marca y no conozco a mi público objetivo, no tengo nada. Entonces, las automatizaciones funcionan siempre y cuando sean muy simples y siempre sean muy enfocadas al cumplimiento del objetivo lo más inmediato posible. Entonces, si yo voy a hacer una automatización que implique muchas escalas o muchas etapas, probablemente ya se me empiece a desviar un poco. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente ustedes lo han vivido en diferentes circunstancias. Cuando a ustedes les toca hablar con una máquina durante mucho tiempo, tiende a volverse un poco estresante y tiende a volverse un poco tedioso porque no siempre van a tener las respuestas adecuadas para mis necesidades. Y una de las realidades ahorita de toda esta transformación digital y es que a las personas les gusta hablar es con personas. Entonces toca ser muy justo y muy equilibrado en entender hasta qué punto es adecuado automatizar mis procesos y hasta qué punto es necesaria la intervención humana allí. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento, si yo tengo un proyecto que apenas está iniciando, donde tiene unos flujos de interacción con el usuario relativamente pequeños, entonces tal vez la automatización no es tan necesaria en ese punto. Pero si, digamos, yo ya empiezo a crecer un poco y tengo algunos procesos que generan respuestas repetitivas y constantes, entonces yo puedo empezar a generar automatizaciones, pero parciales, no totales. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento que está ligado a la producción y venta de calzados, entonces yo sé que tengo 3 calzados que me preguntan mucho y la respuesta siempre es la misma, entonces yo sé que puedo automatizar esa parte, pero por ejemplo ya el último punto que es el cierre de la venta, tal vez no sea tan conveniente porque de pronto las personas necesitan una asesoría, necesitan que les hablen sobre los materiales o algunos detalles un poco más específicos, entonces ahí empezamos a hablar de unas automatizaciones parciales, pero no totales. Y eso lo vamos haciendo gradualmente. Realmente eso es un proceso de prueba y error. No hay una manera exacta, no hay una fórmula 100% acertada que me diga es que tengo que hacer una automatización del 70% de mis procesos operativos o de interacción con el usuario para funcionar. No, eso es empezando de a poquitos y voy midiendo los procesos. La data ahí es fundamental para que eso funcione. Yo creo que también parte es como que identificar qué es lo más repetitivo que tengo, porque pues es lo que decías, muchas veces eh, hay, sobre todo para los cierres de venta, hay que ir conociendo mucho ese cliente, identificar, bueno, este arquetipo de cliente o este tipo de cliente siempre, no, este tipo de cliente cierras con promoción. O este tipo de cliente cierra es más desde lo emocional, ¿cierto? No es, mira, zapatos, te vas a sentir una reina porque vas a tener el estilo más hermoso de la ciudad, bla, bla, bla. Entonces ahí estoy evocando emociones en esa persona. O ya las más racionales, ok, no, el material es súper resistente, te van a durar 3 años, ok, listo, esto tiene unos beneficios más lógicos para mí, pero yo solamente voy a saberlo es cuando conozco a mi cliente para ese tipo de cosas y es muy difícil que un robot hoy, quizás en unos años ya sea más sencillo, pero es muy difícil que un robot sepa cerrar una venta identificando las preguntas que nos hacen los clientes. Entonces, de lo que obviamente he podido hablar con Juan y lo que he ido aprendiendo, una de las claves es, bueno, identifica una cosa más repetitiva que tú digas, ay, por Dios, ¿por qué no puedo hacer copy-paste de esto de una manera más práctica, ¿cierto? Entonces, ok, señal número 1 de que puedes automatizar ese paso. Sí, correcto, así funciona, exactamente. Cuando ya identifico esas situaciones repetitivas que yo digo, una máquina las puede resolver tranquilamente, pues lo pongo y ya. Entonces, entender eso, hacer el diagnóstico muy claro, entender el comportamiento del usuario, saber hasta qué punto le puedo delegar la información, la responsabilidad a una máquina y en qué punto tengo que entrar yo. Eso es como el tip principal para que una automatización funcione. Ok, súper. Queríamos hacerles una pregunta un poco ya relacionada, digamos, entre los dos ámbitos en los que ustedes dos se encuentran, ¿cierto? Natalia, por ejemplo, tú en este ámbito tecnológico de las startups, del emprendimiento,
¿Cómo has podido evidenciar todos estos procesos de automatización, por ejemplo, en qué segmentos de la startup o del emprendimiento, o en qué aspectos crees que es bueno utilizarla? Es como parte y parte, ¿no? Porque las automatizaciones van empezando a tener una relevancia cuando ya vas creciendo más. Es lo que mencionaba Juan, como que, bueno, si tú tienes un emprendimiento que apenas estás empezando, pues realmente, ¿qué vas a automatizar si todavía ni siquiera conoces quién es tu mercado, ¿cierto? Entonces, como que, ok, voy a empezar a hacer un producto, pero necesito contar lo que se le llama el product market fit, de un mercado que realmente va a comprar mi producto, pero yo apenas estoy en una fase súper exploratoria de eso. Entonces, bueno, ¿cómo voy a automatizar yo un proceso si apenas estoy conociendo eh, ese cliente ideal? Pero si hay cosas que ayudan muchísimo. Entonces, ejemplo, quizás no podamos con las startups o los emprendimientos que apenas inician, automatizar como conversaciones o pasos, pero sí podemos automatizar, por ejemplo, listas de espera. Entonces, como que, bueno, yo voy a lanzar un proyecto, yo voy a lanzar un producto y quiero saber si de pronto hay personas interesadas en esto. Entonces, voy a hacer una landing page, o sea, un sitio web súper sencillo, que voy a lanzar un producto y yo digo, bueno, si quieres ser de los primeros en conocer este producto, únete a esta lista de espera. Entonces, que cuando la persona se inscriba, automáticamente le llegue un correo como de bienvenida o de dando más información, ¿cierto? O sea, eso lo podemos automatizar, ¿cierto? Es como que me libero trabajo de yo tener que esperar como, uy, no tengo que, hoy a las 7 de la noche voy a mandarle el correo a todos los que se inscribieron el día de hoy. Pues no, eso lo puedo hacer literal automáticamente. Incluso puedo decir, no, espere un minuto, espere 10 minutos, puedo darle una hora. Entonces, son herramientas que nos sirven para validar ideas, ¿cierto? Eso nos sirve mucho. También, por ejemplo, si las personas quieren más información, con ManyChat, que lo conocí por Juan, de hecho es como que escribe en comentarios la palabra lanzamiento y te va a llegar información. Entonces es súper chévere porque la gente simplemente escribe lanzamiento y la gente, ya el chat automáticamente va a mandar información y ya después obviamente no interviene. Entonces, como que cuando tú estás con esos emprendimientos, puedes ayudarte y apoyarte para hacer cosas que ayuden a mejorar tu día y que tú te puedas enfocar, ya sea en sacar más ideas estratégicas, ir a buscar clientes, en hacer reuniones con inversionistas, etcétera. Te van a servir mucho, pero pues obviamente el mayor provecho de este tipo de agentes virtuales va a ser cuando tú ya tengas una claridad más fuerte de quién es tu público objetivo. Vale, entonces así grosso modo es conocer su público objetivo cuando las empresas, startups, emprendimientos, organizaciones estén más consolidadas, de pronto haya un flujo mayor de toda esta información, es cuando estos procesos pueden ser un poco más funcionales, pero nos pueden ayudar a economizar tiempo, a hacer tareas como Natalia lo comentaba, que uno se puede pasar allí sencillamente 2, 3 horas, pero si lo generas desde un día anterior ya estás tranquilo y puedes hacer otra cosa al tiempo. Por otro lado, queríamos ya preguntarle a Juan Pablo, desde tu experiencia y desde la labor que tú ejerces en la universidad, ¿cómo te han parecido estos procesos? ¿Cómo fueron al inicio? ¿Cómo están ahora? ¿Cómo has visto como este proceso de avance? ¿Cuáles han sido los tropiezos? Tú decías, esto es ensayo y error, ¿cierto? ¿Cómo has mitigado como estos errores? Bueno, realmente esos errores no se pueden mitigar, eso hay que vivirlos, hay que sufrirlos, hay que asumir las consecuencias y hay que corregir sobre eso, básicamente. ¿Cómo empezó el proceso de las automatizaciones? Básicamente a partir de una necesidad muy puntual, y es que estábamos lanzando campañas con tráfico a conversaciones por WhatsApp, por Messenger y por Instagram, y en algunos eventos específicos nos estábamos colapsando. Es decir, llegábamos a un punto donde las asesoras comerciales llegaban un lunes y tenían más de 1000 conversaciones para responder por WhatsApp. Y no es una mentira al decir que los porcentajes de conversión en social media son muy bajos.
Entonces, realmente el 70, el 80%, en algunos casos hasta el 90% de los contactos generados en social media, especialmente en la parte de SEM, son basura. Entonces, si yo hago una campaña que me genera 200 conversaciones, pero de las cuales sé que solo tengo 20 efectivas en promedio, ¿cómo las puedo encontrar de la manera más óptima posible, cierto? Entonces, ahí surgió como esa primera necesidad. Listo, entonces me siento con el equipo comercial y les digo, bueno, ¿cuáles son los comentarios más recurrentes? ¿Cuáles son esos primeros filtros que hay que generar? Entonces me empiezan a decir, no, es que resulta que hay muchas pautas que les dan clic por accidente. Entonces yo, bueno, tengo que colocar un primer filtro donde la gente valide que sí está interesado en el producto o servicio de la pauta para continuar con el proceso. Listo, tenemos un segundo filtro que me dice, no, es que resulta que después se ponen groseros bueno, son personas que no están para nada interesadas en eso, entonces listo. Ya primero validamos que sí haya sido una persona como con cierto grado de interés que le clica en la pauta, y luego vamos a un segundo filtro donde tenemos que identificar realmente qué grado de interés tiene por el producto o servicio. Entonces acá ya empezamos a pedir algunos datos personales, empezamos a colocar algunas condiciones más estrictas para poder continuar con el proceso, y si no las colocan, pues simplemente se van descartando. Entonces ahí ya empezamos a alivianar un poco la carga operativa del equipo comercial, porque yo ya les dije, entonces ustedes no van a contestar absolutamente nada por Messenger ni por Instagram, sino que se van a concentrar simplemente en los escenarios de captación de datos, y que el bot se encargue de interactuar con la persona por medio de la pauta. Es decir, entonces la persona se va yendo por todo el flujo de llámese Messenger o llámese Instagram, y al final la persona que está realmente interesada va a dejar un dato, llámese un correo, llámese un teléfono, que va a depositarse en una base de datos, o le va a dar clic a un botón de WhatsApp para chatear en tiempo real, o por último le va a dar clic a un botón para dejar sus datos en un formulario. Y entonces así el equipo comercial se puede concentrar en escenarios un poco más efectivos y no van a estar perdiendo tiempo interactuando con personas que no tienen nada que ver con el público de la pauta, porque pues digamos que eso es una realidad de la que no se puede controlar. El social media nos lleva a un bosque o a un lago muy grande, donde tú luego que haces es tirar una red y empiezas a pescar de todo. Y ya a partir de ahí, de acuerdo a la calidad del ecosistema digital que tú tengas, puedes empezar a generar esos filtros para coger el pez que realmente te interesa. Y más o menos así es como se planteó el escenario, y hemos tenido pues muchos tropiezos porque los flujos nos quedan muchos, no nos dan todos los resultados que queremos, en algunos casos los datos no llegaban. Bueno, pasan muchas cosas, pero pues digamos que a grandes rasgos en este momento estamos en un punto bastante satisfactorio, donde ya hemos logrado diseñar un ecosistema de conversión muy efectivo, pero realmente el proceso fue muy traumático, pero vale la pena totalmente. Y por eso es tan importante conocer como ese cliente y entender el proceso, ¿cierto? Y es lo que nosotros también hablamos mucho cuando estamos construyendo un producto digital. Y es como que hay un proceso actual que hacemos como en la vida real, o lo hacemos como de manera análoga, ¿cierto? Y es que tenemos que empezar a entender ese proceso, desglosarlo, para ver qué es lo más óptimo para digitalizar. Entonces por eso a Juan le toca decir, bueno, ¿qué sucede actualmente y dónde están los cuellos de botella más grandes? Ok, que la mayoría de gente que hace clic no quería hacer clic por alguna razón, ¿cierto? Entonces, listo, entonces tenemos que empezar a depurar desde este primer cuello de botella. Pero como a partir de ahí salen tantas posibilidades, pues nos vamos a encontrar con más cuellos de botella en adelante. Pero eso solamente lo vamos a saber es cuando ya hemos hecho muchas pruebas y error, como desde la manera tradicional o de la manera análoga, o llamémosla como la queremos llamar, pero solamente cuando hacemos el ejercicio de entender qué está sucediendo es que podemos empezar a automatizar de la mejor manera. Entonces, por eso se dice que es muy bueno que tú conozcas muy bien a tu cliente, que tengas muy claros cuáles son tus procesos para que sepas dónde los puedes mejorar. Sí, claro, es que digamos que de manera especulativa a mí jamás se me hubiera pasado por la cabeza que tantas veces se hubiera presentado que en las respuestas de los leads basura que nos generan las redes sociales nos digan, no, es que yo no tenía el teléfono, lo tenía mi hijo, y él le dio clic. O sea, yo no tenía manera de prever eso. O sea, eso son cosas que se generan en la marcha. Entonces, la prueba es muy necesaria en este tipo de situaciones.
Juan, con respecto a esto que acabas de mencionar, esta situación, ejemplo del niño, tú dices, ok, estos errores no se pueden mitigar, esto hay que llevarlos sobre la marcha. Entonces, una de las preguntas o de algo que siempre nos dicen es cómo cambiar de pronto este sentido del mal servicio o estos clientes que se enojan, cómo darle un poquito la vuelta a lo que tú estabas ofreciendo antes y visibilizarlo de esa manera. Bueno, yo tengo un dicho que he estado entendiendo en carne propia estas últimas semanas y es que no se trata de abarcar tanto. O sea, realmente en estos días me sentaba con la coordinadora de mercadeo y me decía, Juan, tenemos 8 canales de interacción con el usuario. Y en un comienzo yo decía, maravilloso. Pero luego me di cuenta que no es tan maravilloso porque realmente operativamente no se le puede dar respuesta a todo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que entender? Primero que todo, operativamente, ¿en qué capacidad me encuentro de operar 1, 2, 3, 4, 5 canales de comunicación digital para dar la respuesta más óptima, ¿cierto? Entonces, entender nuevamente cuáles son los escenarios más repetitivos para que yo pueda darle respuesta de manera automática y entender en qué punto yo tengo que darle la posibilidad a la persona de tener una interacción face to face con algún representante de la marca para que esta persona se pueda sentir acompañada. Entonces, cuando yo le puedo garantizar esos espacios de interacción a la persona para que ella se sienta cómoda, se sienta cobijada por la marca, se sienta protegida, entonces de esa manera yo puedo mitigar cualquier amenaza o situación de crisis porque la persona se va a sentir cómoda, se va a sentir a gusto. Entonces hay muchas marcas con las que yo he interactuado, no voy a nombrar acá ninguna, pero con las que yo he interactuado y es que como con el bot llego a un punto muerto donde no me resuelven nada, ya no sé cómo devolverme, ya prácticamente me toca es F5 y empecemos otra vez a ver si esta vez logro llegar. Agente. Sí, entonces le doy hablar con asesor, palabra clave, hablar con asesor. A ver si de alguna manera logro resolver eso porque realmente me encuentro en ese punto ciego. Entonces, uno de los puntos clave que yo siempre recomiendo y se me había olvidado es nunca dejar callejones sin salida. O sea, los callejones sin salida son mortales para un proceso de interacción con el usuario y eso es un imán de malas situaciones, de amenazas de crisis y de cualquier escenario negativo que pueda perjudicar mi marca. Ok. Y estos procesos de automatización, tú en un lapsus de tiempo, ¿cómo lo ves en una linealidad? ¿Es algo realmente rápido? Como lo venías diciendo, se trabaja, se construye, se analiza, pero el proceso como tal de la creación del bot, por ejemplo, de lo que tú hablas allí, ese proceso para quienes nos escuchan que no tienen muy buen contexto de toda esta parte de tech o técnica, ¿cómo los podrías, digamos, ubicar un poquito en este panorama? Listo, pues primero hay que entender varias cosas. Primero hay que tener un conocimiento a nivel técnico de la herramienta con la que voy a trabajar. O sea, si yo voy a automatizar una estrategia de email marketing, tengo que tener conocimiento de cómo funcionan los escenarios de automatización de sea cual sea la herramienta que voy a trabajar o si voy a trabajar con un asistente virtual, lo más importante es conocer el comportamiento del usuario. O sea, si yo tengo claro ese escenario, digamos que el proceso no es tan traumático. En mi caso, como fue un proceso completamente autodidacta, la mayor parte de mi tiempo se me fue entendiendo las herramientas, porque realmente no tenía quien me lo explicara. Ahora ya hay un poquito más de academia en cuanto a eso y puedes encontrar algunos tutoriales, son muy genéricos, pero pues no si hubiera realmente como personas especializadas que te acompañen en esto, como digamos que en este caso lo que hago yo, que a las compañías, a las MIPYMES, a las empresas que me buscan, yo les doy el proceso completamente acompañado, paso a paso, que hay que hacer para que el bot quede funcionando. Eso en cuestión de unas horas se monta, pero si la persona lo puede hacer de manera autodidacta, se puede. O sea, realmente esto no tiene barreras ni tiene ningún tipo de limitación. ¿Que te vas a demorar un poquito más? Sí, porque hay que leer, hay que estudiar, hay que entender un poco, pero tranquilamente un bot sencillo se monta en un día, sin problema y con herramientas completamente gratuitas, sin tener que invertir un solo centavo en el tema. A eso iba. No tienes necesidad que aprender código tampoco. Pues es lo que ahorita ya para hacer un bot, tú no tienes que ser programador, ¿cierto? Que es algo pues también que nosotros hablamos mucho desde Cinco, que son todas estas herramientas low code, que son literal arrastra lo que necesita y ya digamos que le hace la conexión internamente. Exacto. Esa es una información muy valiosa porque realmente para montar un asistente virtual simplemente
hay algo que hay que tener muy claro y es, por ejemplo, cómo funciona un diagrama de flujo, o sea, cómo funciona un flujograma. ¿Qué pasa de un punto A, que si hay una opción A o una opción B? ¿Qué pasa si yo le doy A? ¿Qué pasa si le doy B? ¿Cómo se me ramifica eso? Realmente aprender cómo funciona un diagrama de flujo es muy sencillo, nada que ver con tener que aprender código. Entonces, realmente eso está al alcance de cualquier persona. Realmente no hay que tener ningún tipo de formación base para decir voy a montar un asistente virtual a mi emprendimiento. Pero ahí sí te va a contradecir, porque para poder aprender a programar yo necesito entender diagramas de flujo, o sea que es como que es la base, ¿no? Digamos que no tienes que, porque digamos que programar también uno lo asocia mucho con el código como tal, como los numeritos y el hacker puede escribir otro lenguaje de programación, pero eso simplemente es lógica, ¿sí? Y eso es un diagrama de flujo, lógica. O sea, si tengo esta situación, puede suceder A o B. ¿Qué pasa cuando sucede A? ¿Qué pasa cuando sucede B? Y así pues se puede ir un montón de escenarios, ¿cierto? Sí. Entonces, Exacto, para los que son, medio, exacto, para los que son medio frikis y acá les gusta el tema de Marvel, por ejemplo, What If, ¿qué pasaría si? En eso funciona todo. ¿Qué pasaría si A? ¿Qué pasaría si B? Ya simplemente entender que esa es la lógica de todo y a partir de ahí yo puedo construir cualquier escenario de automatización, llámese para asistentes virtuales, llámese para email marketing o para cualquier escenario de automatización en entornos digitales quiera trabajar. Súper, y así para que quienes nos escuchan, que son muy primíparos en todo este proceso, miren que tampoco necesitan de un espacio muy estudiado, pues ustedes no tienen que centrarse allí a hacerlo por horas, van a encontrar herramientas gratuitas, incluso no necesitan una remuneración para poder hacerlo, con tal de que ustedes le metan la ficha van a poder sacarlo para su disfrute. Y para ir terminando como un poquito todo este tema, hay algo que hemos hablado que va muy ligado a todas las especulaciones que hay, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que si lo que uno escucha es, ay, qué miedo, se van a acabar las profesiones, los empleos, etc., etc. Muchas de estas cositas también salen a hablarlas sobre las automatizaciones, como, bueno, vamos a automatizar este proceso. Entonces, las personas que se encargan de esto en tal empresa, ¿qué? Corren riesgo sus trabajos. Este es, por ejemplo, uno de estos mitos que las personas dicen, la tecnología llegó a hacer un bien, un mal. ¿Cómo puedes evidenciar tú que estás de lleno en este proceso ahora, por ejemplo, en una institución educativa? ¿Cómo lo has visto? Realmente tiene lo mismo de riesgo que de oportunidad, o sea, porque quitarnos procesos operativos, si bien nos aliviana mucha carga manual, que normalmente está asignada a un personal humano específico, también nos genera la posibilidad de abrir otros nuevos campos en este caso. Entonces, si con una automatización efectiva le quito el trabajo a 2 auxiliares comerciales, le estoy generando el puesto a 2 especialistas de trafficker en cuestión de leads. Entonces, es cuestión de la adaptabilidad que tengan las organizaciones en cuanto a eso, porque si bien se cierra uno, se abren otros. Entonces, si yo realmente no necesito comerciales para que estén disparando correos, pero sí necesito un especialista que me esté generando escenarios de conversión óptimos. Entonces, no es que se acaben unos, sino que se trasladan, se van de un punto A a un punto B. Exacto, se transforman, esa es la palabra. Entonces, yo creo que el reto está tanto en la organización con la capacidad de adaptabilidad que tenga y de la persona operativa la capacidad de autogestionar su profesión para crecer y para posicionarse en este nuevo tipo de roles que se están generando. Porque si bien esto tiene una demanda, requiere que nos capacitemos, requiere que nos formemos, pero tampoco es nada del otro mundo. O sea, es cuestión de que eliminemos un poquito esa resistencia al cambio, de entender esto como algo bueno, de entender algo como que realmente nos va a beneficiar. No es que yo no sirvo para la tecnología, no, quitemos esa barrera mental y empecemos a hacerle. Porque realmente yo he tratado este tema con personas que dicen, yo no sirvo para la tecnología, y mentiras que después de 2 meses ya dicen, esto me encanta, quiero hacerlo más. Entonces, realmente es lo primero. Puedo automatizar incluso hasta mi vida diaria. Exactamente. Y cogen y instalan un Notion y programan su vida diaria sin ningún problema. Entonces,
Yo creo que la barrera es mental. Realmente las organizaciones pueden crecer mucho con esto, no necesariamente reducir el número de cargos. Ya es cuestión de la persona también. Si la persona no está dispuesta a aceptar la realidad que tenemos ahora y de la transformación digital, probablemente se le va a complicar un poco. Pero si la persona tiene por lo menos la actitud, ya hablaremos luego de aptitudes, pero si por lo menos tienen la actitud, las cosas van a suceder y van a suceder para bien de todos. Súper así es. Como también lo hemos dicho en 5 muchas veces, todo empieza con tu mente, con lo que tú llames, cómo lo vas trabajando y esas aptitudes van saliendo paulatinamente ya en el desarrollo y te vas enamorando de los procesos, ¿cierto? Juan, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos y por educarnos también en todo este proceso, también a Natalia por acompañarnos y también desde su experiencia abrirnos todas estas oportunidades para este nuevo entorno. Gracias a todos quienes nos están escuchando. Recuerden que cada semana tenemos un nuevo episodio en nuestro canal de Spotify y además estamos publicando todas nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @el5.io. Allí estamos poniendo todo sobre nuestras actividades diarias. Así que muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Chao. Bien.